guardados si es que en algún momento los ocupo, o los elimino si es que veo que no son tan buenos después de un tiempo. O sea, hablando de esto, ¿por qué no hacen videos? ¿Y por cuándo el siguiente video? ¿Voy a estar en vacaciones? ¿ah? ¿Por qué no qué? ¿Por cuándo el siguiente video? ¡Es verdad! ¿En serio? ¡Me había olvidado! ¿En serio? ¡Me había olvidado que tengo cada Pues ya tienes clip para un video. Sí. ¿En serio? Ya tienes clip para subir. Ya tienes un clip para comenzar el. Bueno, literalmente hace un segundo estabas hablando, no, si hago videos más seguidos. Sí, y me olvidé por completo de que todavía tengo en pendiente el video de los tanques occidentales, el video de los aviones franceses. Y está en vacaciones. Y que dije que iba a subir en vacaciones. Saben, me gustó bastante hacer el video sobre los tanques rusos. En plan, no fue precisamente fácil hacer la investigación, recolectar la información y hacer el guión al modo que con mis palabras ustedes pudieran entender, porque para mí los tanques rusos actuales me parecen una remerenda mierda. Y claro, debido a eso, sin duda me dio bastante risa cómo saltaron los típicos marronazos a llamarme proamericano, lamebotas de la OTAN y cosas por el estilo. Porque claro, los prorrusos nunca se bancan los datos. Pero lo que no saben es que en verdad han caído en mi putísima carta trampa, porque oh Dios, ahora voy a cagarme en los muertos de los tanques occidentales. Porque sí, a pesar de que sean los tanques más avanzados, complejos y con tecnologías de punta, tienen sus fallos. Pero claro, no puedo simplemente aventarme de cara a hablar sobre los Leopard, los Abrams y el trozo de mierda que se conoce como Challenger. Así que haré lo mismo que con los tanques rusos. Este video será dividido en 4 partes. ¿Por qué 4 partes? Fácil. En esta primera parte repasaré lo que a mi parecer fueron los 3 grandes diseñadores de tanques a inicios del siglo XX: Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Y una vez terminado, haré un video hablando a detalle de cada uno de ellos, de los diseños que implementaron después de la Segunda Guerra Mundial hasta sus tanques más conocidos en la actualidad. Así que sí, este video será uno bastante largo. No sé qué opinen, pero la verdad me chupa un huevo honestamente. Si están viendo esto es porque lo voy a hacer de esta manera. Si les gusta, jódanse, y si no, jódanse 3 veces más. Ya después haré videos hablando sobre otras naciones como Francia, Suecia, Japón o China, que sin duda merecen ser mencionadas para un solo video. Pero dejándome de más rollos acerca de esto, como siempre prepárense, porque esta será una larga travesía para redescubrir el origen de los tanques occidentales. Bueno, como siempre, todo nos reza al inicio, a la Primera Guerra Mundial, aquel conflicto que nos recuerda día a día que no importa que tanto avance la tecnología, siempre vamos a volver a las guerras de trincheras, porque eso es el pic del conflicto moderno. Porque, bueno, irónicamente un invento que se generó para evitar esto fue el tanque, y aún así tenemos guerras así. Pero bueno, eso es otro tema, como recordarán, y en caso de que no, los ejércitos del mundo ya tenían a su disposición vehículos blindados, los cuales eran coches de la época con chapas de metal y una arrolladora por ahí montada en algún lado. Todo el mundo hizo eso, desde los británicos con sus coches blindados, los franceses con literalmente putos taxis y esta cosa,
Y como no, los alemanes tampoco se quedaron atrás. Pero claro, hay un pequeñísimo problema. Estos vehículos, pues bueno, no eran muy fiables precisamente para moverse en tierra de nadie. ¿Por qué? Bastante fácil, siguen siendo coches de inicios de siglo, por lo de que el sobrepeso del blindaje y el armamento, y que el suelo estaba lleno de cráteres, lodo, obstáculos, pues estos vehículos no servían para absolutamente nada en el campo de batalla, más que en unos cuantos casos en algunas pequeñas escaramuzas o guerra urbana. Así que tenían que buscar estos tres una solución a esto. La idea de vehículos blindados que avanzaran a las líneas enemigas siempre estuvo presente, así que para 1915 los primeros prototipos se iban construyendo. El primero de todos, el padre de los tanques y el que plantó la semilla fue Little Willy, construido por los británicos en diciembre de 1915, que en resumen no era nada más que un tractor con chapas de metal pegadas. Pero fue lo suficientemente interesante que consiguió que el gobierno británico invirtiera en el proyecto de los tanques. Por cierto, pequeño paréntesis, literalmente es el primer tanque solo por un par de meses, porque en febrero de 1916 los franceses construyeron el Schneider CA, el primer tanque francés de la historia y que su desarrollo se remonta hasta enero de 1915. Pero como tal, esto nunca quedó terminado hasta la primera fecha, febrero del 16. Siguiendo con el tema, el pequeño Willy la verdad es que técnicamente es el primer tanque construido, pero en general el que es considerado en este puesto no es otro que el Mark I británico. El primer tanque construido que entró en combate y entró en producción, llevándose el honor de ser el primer tanque de historia, y como tal el Mark I fue lo que revolucionó todo. Fue el que trajo a la vida y la idea de un vehículo que pudiera avanzar por tierra de nadie y romper las líneas enemigas, entrando en servicio en agosto de 1916 con una cantidad de 150 de estos construidos. La nueva arma de combate que cambiaría el curso de la guerra estaba más que lista para entrar en combate, pero no lo haría hasta el inicio de la ofensiva del Somme en 1916. En el que específicamente la batalla de Flers se iban desplegados por primera vez para combatir, más específicamente el 15 de septiembre de 1916 a las 6 de la mañana. El primer ataque con tanques se llevó a cabo. 49 tanques, 32 de estos consiguieron llegar al punto de inicio para el combate. El resto de tanques sufriría de problemas mecánicos que les impidió participar, o simplemente se quedarían atascados. Durante el ataque la verdad es que les fue muy bien. De los 32, 11 consiguieron llegar y sobrepasar las trincheras alemanas. Porque solo imagina el pobre soldado alemán viendo por primera vez una caja con cañones viniendo a su posición y que sus tiros no le hacen absolutamente nada. No se detiene, no se inmuta. Tuvo que ser jodidamente traumático. Aterrado que los alemanes se quejarían sobre el uso de vehículos blindados y que deberían de prohibirse al ser armas para realizar masacres. Y miren, honestamente me gusta el Imperio Alemán y todo, pero menudos cagones de mierda que son. O sea, no solamente usaban gas mostaza, no solamente cometieron algunos crímenes de guerra por el camino, sino que también lloraron por jodidas escopetas americanas tiempo después. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En la batalla demostraron ser armas bastante competentes, aterrado que dieron una victoria aplastante a los británicos. La gran importancia de esta batalla fue que también registró la primera baja de combate de un tanque en la historia, cuando el tanque Mark I del teniente Harold Mortimer, apodado Daredevil, se quedó atascado y recibió un impacto de una pieza de artillería alemana. Afortunadamente la tripulación consiguió escapar sana y salva del tanque antes de que éste se prendiera en fuego y detonara debido a la munición. Pero por lo demás, al final del día, de esos 32 tanques, 9 consiguieron volver a base. El resto se quedó atascado o en el caso de Daredevil, destruido. Y sin duda fue una primera muy buena impresión para todos el desempeño que tenía un arma como esta. Aunque lamentablemente esto no duró mucho, porque los problemas de los tanques salieron a relucir como nunca en la ofensiva de Arras de 1917. Porque los alemanes no tardaron en buscar una forma de contrarrestar esta nueva arma, desarrollando las primeras municiones con propósito antitanque, que básicamente son balas de ametralladora con capacidad perforante. En la ofensiva de Arras, 48 tanques en una combinación de los Mark I y Mark II, estos últimos siendo usados a pesar de estar desarmados al ser primordialmente tanques de entrenamiento,
sufrieron un gran número de bajas debido a la artillería, los atascos y a las ametralladoras alemanas más que preparadas para este ataque. Por lo que de nuevo, 9 volvieron al final del día, pero a diferencia de esa primera batalla que tuvieron, muchas de estas bajas fueron irrecuperables. Pero no hubo mayor desastre que la tercera batalla de Ypres, o más conocido como Passchendaele, un plan ambicioso de un intento para romper a las líneas alemanas con un desembarco naval incluido. Al final, no hubo desembarco y la ofensiva fue detenida en seco. Aún así, los tanques fueron enviados sin apoyo alguno de la infantería, lo que causó que estos quedaran atascados en el lodo, problemas que hasta el día de hoy seguimos viendo, por cierto. Todas las fotos de la batalla se pueden observar a los tanques ahí, detenidos, sin oportunidad de hacer algo. Muchos fueron destruidos, otros capturados, y pocos lucharon hasta el final para ser rescatados. El desastre fue tal que las fuerzas australianas que estaban encargadas de apoyar a los tanques se quedaron sin impresión alguna, y causó que estos tomaran una posición en contra de los tanques, tachándolos como armas poco efectivas de gran costo, cosa que tomaría bastantes años para siquiera quitarles de la cabeza. A pesar de estos fallos y problemas urgentes de esta nueva arma, esto no detuvo al que se buscaran avances en las mismas y cómo solucionar los problemas presentes. Se inventaría lo que técnicamente fue el primer tanque medio de la historia, el Mark A Whippet, el cual no solamente sería más ligero a comparación del Mark I, sino que también sería el tanque más rápido de sus tiempos, consiguiendo llegar a unos impresionantes 13 km por hora. Sí, es un hito eso para aquel entonces. Pensado como un vehículo que apoyaría y complementaría el pesado Mark IV de aquel entonces, fungiendo con tareas propias de un regimiento de caballería, dando así vida a una idea de guerra blindada que se adoptaría en un futuro. A pesar de solamente estar armado con una ametralladora, demostraría poder causar terror y bajas considerables a los alemanes, además de la efectividad verdadera de los carros de combate, siendo el vehículo más exitoso de la guerra. Cosa que seguramente les hará preguntar: ok, Iván, ya hablaste lo suficiente de los británicos, pero ¿qué hicieron los demás? ¿Qué hicieron los alemanes? ¿Qué hicieron los franceses? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, de los franceses hablaré después porque merecen su video entero para ellos solos. Pero los alemanes, bueno, los alemanes tardaron bastante en poder producir un vehículo blindado. De hecho, la mayor parte de su fuerza blindada era básicamente tanques capturados de los británicos, los cuales llamarían Beutepanzer, literalmente traducido como tanque capturado, los cuales en su gran mayoría serían los Mark IV, uno que otro Mark A Whippet y una amalgama de distintos tanques franceses. Pero si hablamos de vehículos diseñados por ellos, hay muchos que solamente fueron nada más que prototipos. Pero el único que llegó a la etapa de producción no fue otro que el tanque pesado A7V, el que sin duda fue un bastante mal tanque, incluso para los tiempos, lleno de fallos mecánicos y que básicamente se caía a pedazos, y también de lado debido a su tamaño, irónicamente, pero siendo un arma que protagonizaría eventos importantes de la guerra blindada, a pesar de que solo se consiguieran producir tan solo 20 unidades. De igual manera, los alemanes usarían estas armas blindadas para labores mayormente defensivas, aunque usaron Mark IV modificados en la Operación Michael para atacar posiciones británicas, pero como es evidente salió para el culo. Pero nada de esto se compararía a lo que vendría en el futuro. Todo esto nos lleva al momento clave. ¿Se acuerdan de los franceses? Bueno, tocando un poco de los vehículos que hicieron, hay uno muy importante, el Renault FT1, el primer tanque moderno, ya que básicamente fue el primero en integrar características de los tanques modernos, una torreta giratoria con el armamento principal en esta, el motor en la parte trasera, etcétera, etcétera. El cual para las generaciones futuras funcionaría como la base principal de todo ejército que quisiera empezar con su propia producción de tanques, mandándonos así al periodo que sigue a la Primera Guerra Mundial. Y empezamos con esta nueva era para ver qué hicieron nuestros 3 países protagonistas después de la Primera Guerra Mundial. Aunque la verdad hay muy poco de lo que hablar en este periodo, debido a que principalmente esta época todo el mundo hacía exactamente lo mismo, en plan producían solamente 2 tipos de tanque,
los tanques de apoyo de infantería, dígase tanques medios o pesados con poder de fuego bastante potente y aparte un blindaje mayor a cambio de no ser muy veloces, y los tanques de caballería o tanques de crucero, los cuales básicamente se acuerdan del Whippet. Bueno, pues básicamente siguen la misma idea de este. Tanques con armamento y blindaje ligero a cambio de poder alcanzar velocidades bastante altas y hacer ataques rápidos a las posiciones enemigas. Básicamente por eso su nombre, ya que reemplazarían por completo la caballería de los ejércitos antiguos. Y miren, originalmente pensaba hablar a detalle de esta parte, de cada vehículo, de cada cosa que hicieron, pero algo me hizo, no sé, ver la luz al final del túnel y ver que en verdad la época entre guerras de los tanques occidentales, en el mejor de los casos, deja de ser aburrido porque alguien inventa algo chistoso. Pero por lo demás todos hacían lo mismo. En plan, construyeron un tanque de caballería, un tanque de apoyo a la infantería y ya está. No hay innovaciones significativas, más que por ejemplo los tanques de Trieste, que fueron importantes al introducir un tipo de suspensión que usarían los rusos y británicos por igual, así como también los tanques alemanes siguieron una fase de diseños que ayudaría a que fueran implementados de manera excepcional a nuevas doctrinas de combate y serían la pieza esencial del campo de batalla. Los americanos enfocándose más en la producción de tanques ligeros con una alta movilidad y que provocaría que la producción de tanques medios y pesados se viera bastante pausada, que hasta que no iniciara la guerra no tendrían realmente un tanque medio. Y luego están los británicos, que se arraigaron a la idea de los dos tipos de tanque demasiado fuerte y terminó afectando la producción de sus tanques a futuro. Pero en verdad lo más importante de este periodo es ver cómo se remarcó la prioridad de desarrollo de cada país. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que para tener un ejército uno necesita dinero, y ese dinero se necesita para mantener y producir nuevos armamentos. Y claro, cada ejército se vio en la necesidad de separar sus gastos en las tres ramas de estos, que se pueden resumir de manera muy general en la fuerza marítima, las fuerzas aéreas y el ejército. Y cada uno de estos países dio prioridad económica a uno y dejando a los otros de lado. Y la verdad que uno puede darse la idea de quién le dio más dinero a quién, por lo que de manera muy general se podría resumir que lo más importante de esta etapa de la historia militar fue que remarcaría quiénes tendrían superioridad sobre quiénes en algún punto de los próximos conflictos, y mucho más teniendo en cuenta que una de las mayores crisis económicas remarcaría mucho más esta serie de etapas o situaciones. Por lo que una vez dicho eso, pasemos a lo que seguramente la mayoría está esperando, la Segunda Guerra Mundial, y empezamos con uno de los que más se nota la prioridad de producción e investigación. Hablemos de los británicos durante este conflicto. It's not even pink, this raw. And Coop has delivered undercooked salmon. En el caso británico, la verdad que la Royal Navy y la Royal Air Force fueron quienes recibieron la mayor parte del presupuesto militar, mientras que el ejército no recibió tanto, que ocasionó que los británicos en el transcurso de la guerra no avanzaran mucho más allá de la doctrina presente en la época pasada, teniendo tanques de caballería para ataques rápidos y precisos, y tanques medios y pesados más enfocados al apoyo de la infantería, cosa que para ojo de muchos hace que los británicos sean bastante mediocres en el aspecto de la guerra blindada. Pero la verdad, y siendo honesto, por más que odie con todo mi corazón a los putos británicos, debo de admitir que hasta cierto punto es algo erróneo. Así que nada, por lo que para 1939 los tanques británicos habían compuestos por tanques de caballería como los Cruiser Mark I y II, alguno que otro vehículo de reconocimiento como los Retarch, la mayoría de estos armados con el QF2 Pounder o cañón de 2 libras en español, el cual en su inicio fue un cañón bastante bueno, ofreció una capacidad de perforación más que suficiente contra la mayor parte de blindados alemanes existentes y en general de la época, y además que al ser bastante ligero ofreció una gran cadencia de disparo. Pero claro, el problema sale a relucir cuando te das cuenta que los británicos venían con una mentalidad de que este conflicto sería exactamente igual al anterior, cosa que como sabemos no pasó, por lo que en su mayoría los tanques británicos serían bastante flojos a comparación de sus contrapartes alemanas, y aquí es donde entro yo a intentar defenderlos, aunque sea un poco, en sentido de que realmente los tanques británicos nunca fueron malos, o sea,
¿En verdad realmente eran tanques buenos con el gran problema de tener trabajos tan jodidamente específicos, muy específicos, que si lo sacas de esa área es horrible? Por ejemplo, lo que normalmente uno se imagina al escuchar sobre los tanques británicos de la Segunda Guerra Mundial es la imagen de estos en el norte de África, por ejemplo, ya sea de los Matilda II, los Churchill o los Crusader, los que se pueden considerar como sus tanques más exitosos que tuvieron en la mayor parte del conflicto. En pocas palabras, tanques como el Churchill o el Matilda eran diseños perfectos. El Matilda tenía un excelente blindaje para el comienzo de la contienda y una posición de la tripulación buena a comparación de otros tanques en la época. Armado con el Two Pounder, hay historias de 1940 en Francia de cómo un grupo de Matildas contraatacaron a los alemanes, en específico las tropas de Rommel, no cualquiera, a fucking Rommel, causando pánico en ellos al estos no tener una jodida idea de cómo acabar con los Matilda, y casi haciendo que estos se retiraran del área. Además, el Matilda ganó el sobrenombre de Reina del Desierto, con lo efectivo que fue en este frente en la guerra. Y luego está el Churchill, que en aspectos prácticos estuvo en servicio gran parte de la guerra desde 1941, y estando en servicio hasta el final de esta, llegando a incluso a estar en servicio hasta 1952, siendo la mejora directa del Matilda, manteniendo y potenciando algunos aspectos de este, convirtiéndose sin querer en el tanque con mayor tasa de supervivencia del conflicto en general, gracias a su alto blindaje y siendo capaz de recibir diversas mejoras a su cañón a lo largo del conflicto, mejorando así a su vez la torreta misma para ello, y llegando a ser un tanque bastante versátil para cumplir distintos roles dependiendo del equipamiento con que este fuera implementado. Y los antes mencionados Crusader, que aún así de no ser tan exitosos como los dos tanques anteriores, tampoco eran realmente malos. O sea, aunque tenían una gran cantidad de problemas en su fiabilidad, sus tripulaciones realmente disfrutaban usarlos, además de tener increíbles velocidades, por lo que como tal los tanques por sí solos no eran malos. Las bajas velocidades en los tanques de infantería y el blindaje ligero en los tanques de caballería o de crucero, como se les conocía a este punto de la historia, eran decisiones tomadas conscientemente en el diseño. Y el armamento con el que contaba realmente eran eficaces en la mayor parte del tiempo, y eran mejorados conforme pasaba el tiempo. El verdadero problema de los británicos en la guerra fue que en general estaban usando una filosofía de combate ya obsoleta para el momento donde se estaba llevando el conflicto, y más aparte que la industria británica chocaron de cara con la realidad del nuevo conflicto. A los británicos la verdad que les costó implementar en sus planes de guerra un estilo de armas combinadas, cosas raras sabiendo que pudieron hacerlo desde la Primera Guerra Mundial, pero a su vez entendible sabiendo el cambio tan brutal que hubo en este conflicto en comparación al otro. Pero a diferencia de unos amarillos ojos de culo rasgado que les era imposible que las tres ramas del ejército siquiera pudieran decidir qué desayunar la próxima semana sin querer arrancarse la puta cabeza, como mencioné, el general británico promedio sabía perfectamente que las armas mecanizadas no tendrían ningún tipo de uso eficaz sin el apoyo de las otras ramas del ejército. Pero por lo que se vio, por algún motivo después de 1918 y el inicio de la campaña del norte de África, pareciera que olvidaron por completo eso, y como consecuencia daría fruto la ridícula cantidad de bajas en blindados que tenían, mayormente debido a, fuerzas antitanque bien posicionadas para hacer emboscadas a las fuerzas británicas, debido a que los tanques irían a atacar casi que prácticamente sin ningún tipo de soporte, más que de vez en cuando el de la artillería, y eso con suerte. Los alemanes podían casi que elegir bastante fácil a quiénes y cuándo atacar, usando los 88 normalmente contra los tanques de infantería como los Matilda, los Churchill y cualquier otro tipo de arma antitanque o vehículo de combate para dejar fuera al resto de los tanques. El efecto negativo de esto fue incrementado con el sistema tan pobre que habían hecho los británicos en sus fábricas, ya que a diferencia de los otros dos grandes aliados de la guerra que intentaron estandarizar la producción de sus vehículos en su industria de guerra en lo más posible, como Estados Unidos y la Unión Soviética, los británicos por algún motivo casual decidieron que ninguno de sus vehículos compartiera piezas uno del otro, más allá del cañón,
Porque vamos, sería jodidamente ridículo de que esto también fuera lo contrario, ya que con diferentes motores, sistemas de suspensión y blindajes usados, esto limitaba enormemente el número de tanques que podían producir, al depender tanto de refacciones y piezas tan específicas que tuvieron que dejar parte de su industria enfocada en eso, en vez de la producción de nuevos vehículos. Cosa rara sabiendo que todo lo contrario sucede con la RAF, donde los aviones dañados podían ser reparados con facilidad y rapidez gracias a que contaban con esa estandarización, cosa que, como es clara, demuestra en cierto modo el enfoque mayor que le dieron los británicos a su fuerza aérea sobre la terrestre en varios aspectos. De todos modos, gracias a la intervención americana, que llegó justo a tiempo para evitar que el conflicto se volviera aún más un desastre para los británicos, y entregaron vehículos blindados y mecanizados a los británicos. Y un pequeño paréntesis, sé que suena bastante como propaganda americana lo que acabo de decir, y estoy seguro que a lo mejor existirá alguien en los comentarios lo suficientemente mal de la cabeza como para que sea fan de los británicos en esta época y me quiera cortar la jodida cabeza por lo que acabo de decir. Y sí, debo de reconocer que los británicos se la bancaron bastante solos contra los alemanes durante mucho tiempo, y con el cambio de los altos mandos y tácticas mejoraron la situación, pero al menos en la temática de tanques, literalmente los americanos sacaron los Emirates Lee rapidísimo como una solución provisional al problema de blindados que tenían los británicos, y al menos en su momento fueron realmente vitales en la contienda. Y que también los primeros Shermans literalmente fueron raptados de las divisiones de tanques americanas con los que estaban entrenando para ser mandados al otro lado del charco al norte de África. Con lo que sí, depende del punto de vista de cada quien si lo hicieron o no, pero al menos hablando de blindados, eso sucedió. Y desde este punto en la guerra la producción y diseños de nuevos vehículos se dejaría de priorizar, ya que empezarían a usar bastante vehículos americanos el resto de la contienda. Sin embargo, los británicos continuarían innovando en sus propios vehículos, así como también lo harían en los modelos americanos, tales como el Rand, que es la mejora del Emirates Lee, que elimina al operador de radio al añadir en la torreta un compartimiento para colocar una radio junto al comandante, mejorando la ergonomía del mismo, y el M4 Sherman, que se convertiría en el Sherman Firefly, el cual sería dotado de un cañón QF de 17 libras, que después se convertiría en una de las variantes más famosas del mismo, aunque para nada el mejor por diversos problemas presentes en el mismo, como que el motor no era ni la mitad de potente para mover semejante bicho, el cañón era tan cómicamente enorme que la recámara apenas si podía caber dentro del mismo, con lo que tenía una ergonomía pobre para la tripulación, y recargar el arma era sin duda un martirio. Al bueno, esta está al revés para que pudiera entrar en primer lugar, y además que cortaron un agujero gigante detrás de la torreta para poner una puta radio junto al comandante y este pudiera operar con solamente 4 tripulantes, a diferencia de los 5 que tiene el Sherman normal. Un jodido caos básicamente. Además de este ser el intento número 2 de 4 a lo largo de la guerra en el que intentaron colocar este cañón a algún vehículo de combate, siendo el primero de estos el Archer, lo que sea que esa cosa haya querido ser, y los otros dos, los cuales, bueno, hablaré de ellos en unos minutos. La racia básicamente continuaron desarrollando sus tanques manteniéndose de manera bastante tosca su doctrina y equipando a los tanques americanos con lo que ellos creían que era necesario, usando el Sherman como un tanque de roceo y el Stuart como uno de reconocimiento. Eventualmente desarrollando su siguiente tanque, el cual no es otro que el Cromwell, un tanque realmente bueno, pero no para la época y el rol en el que fue asignado, debido a lo larga que fue su producción, siendo literalmente un tanque pensado para entrar en servicio en 1942, y la verdad, de estar ahí y parte del 43 hubiera tenido un mejor desempeño con el rol de tanque de rocero. El primer diseño del mismo, de hecho, salió en octubre del 43, pero hay un pequeño problema. No entró en servicio activo hasta junio del 44. ¿Y quieren saber qué tanques también entraron en junio del 44? Sí, llegó bastante tarde, y el problema mayor es que durante un tiempo decidieron usarle como un tanque de rocero en vez de reconocimiento y aprovechar su bajo blindaje y alta movilidad, con lo que sí, se comieron en los primeros ratos una grandísima mierda.
De igual manera se dieron cuenta de estos problemas y el Cromwell tomaría el rol de vehículo de caballería bastante rápido, y debido a esto tomarían el rumbo de producir un tanque de propósito multiversal, dígase lo que el T-34 fue para los soviéticos o el Sherman para los americanos. A pesar de que los británicos llegaron muy tarde a esta idea de jodido sentido común, es también verdad que serían los primeros en pensar fuera de la caja y crear el nuevo estándar de los tanques en un futuro. Y los primeros vehículos en seguir esta idea serían el Challenger A-30 y el A-34 Comet. Y antes de seguir, si alguien por X motivo menciona al puto Avenger, dos cosas. 1. Esa cosa estaba asignada como cazatanques. 2. Jamás vio combate más allá de ser un blanco de prácticas para los daneses después de la Segunda Guerra Mundial. Punto extra, jódete. Ahora, el Challenger fue el penúltimo paso de los británicos para producir un tanque de verdad. Usando un chasis de Cromwells modificado y con la implementación del cañón de 17 libras que, a diferencia de otros vehículos con este arma, la torreta fue planeada desde un jodido inicio para que pudiera usar este arma, con lo que causaría que la torreta tuviera esa apariencia tan especial. No solo porque era complicado colocar el arma en la torreta de un tanque, sino porque solicitaron al momento de su construcción que sí o sí la torreta tenía que tener 4 tripulantes, porque querían buscar mejorar la capacidad de velocidad de fuego al contar con 2 cargadores a costa de llevar menos munición. Y la verdad que la producción de este fue bastante rápida en cierto modo, ya que esta cosa se presentó como concepto en enero del 43 y 13 meses después de estar en el papel, pasó a ser una realidad, que en estándares es bastante poco tiempo, pero debido a este mismo asunto, tenía una gran variedad de problemas, y cómo no, la industria británica era un asco, pues ocasionó que solo 200 unidades de este vehículo se produjeran, debido a que compitió también con el Sherman Firefly para ser producido. Creo que sobra bastante decir quién ganó. Obviamente el Sherman, debido a lo fácil que era de convertir uno normal a su versión Firefly, pues terminó sobrepasando al Challenger en popularidad. A pesar de esto, el Challenger demostró ser mejor plataforma que el Sherman en ciertos aspectos. A pesar de su aspecto, era relativamente más bajo que el Sherman, la torreta estaba preparada para el uso del QF-17 y mejoraba la ergonomía de este, más aparte de contar con una mejor movilidad que el Firefly. Pero debido a contar con tan bajos números, pues no logró ver muchos combates. Que bueno, a pesar de eso, en la mayoría de testimonios de tripulaciones que lo llegaron a usar en combate, era alabado por estos, debido a estas ventajas que tenía, siendo muy buen tanque del que se tiene poca información y datos debido a lo poco que se produjo. Se puede decir que técnicamente es el T-44 de los británicos, pero eso es una comparación un poco pelotuda de mi parte. Siguiendo con el tema, obviamente sobra decir que el Challenger hasta cierto punto cayó en el olvido, a diferencia del siguiente tanque, su, entre comillas, reemplazo, refiriéndome como no al A-34 Comet. El Comet, a lo que respecta, realmente es el único modelo de tanque británico que de manera práctica implementó el QF-17, aunque pequeño punto. En verdad no era un QF-17, sino una versión distinta del cañón, siendo de que si de por sí era complicado colocar el QF-17 en una torreta, también existía el problema de que las balas eran demasiado grandes como para colocar tantas en un vehículo, con lo que se decidió reducir el tamaño de estas y a su vez aumentar su calibre, con lo que ocasionó de que el nuevo cañón, que básicamente espiritualmente es un QF-17, pasara de ser un 76,2 milímetros a un 77 milímetros, cosa que básicamente compensó el tamaño pequeño de las rondas, aumentando sus capacidades de perforación al tener mayor cantidad de carga impulsora, ocasionando sin querer que fuera equiparable en perforación o incluso superior al de los tanques alemanes Panther. Y a pesar de las quejas constantes de la tripulación de que esta cosa aún seguía teniendo un diseño anticuado porque venga, sigue siendo una puta caja con orugas y un cañón, demostró ser bastante eficaz y ser el primer paso para ir a la dirección correcta, que a pesar de que el Comet entró tarde y tuvo poca acción en combate, consiguió participar en el desfile de Berlín por la victoria en Europa y tuvo una mayor participación durante la guerra de Corea,
donde demostró ser una muy buena plataforma, aunque quien se ganaría el título del mejor tanque del ejército británico en su historia fue el Centurion, del cual me encantaría hablar a detalle, pero eso será para la próxima, porque aún me queda estar como un loquito del centro hablando por media hora sobre una nación en específico. Pero por mencionar un poco, la importancia del Centurion radica en ser el precursor y la base de los próximos MBTs occidentales de las siguientes épocas, y que desde Corea hasta mucho después, gracias a tener un servicio bastante extendido, demostró ser una plataforma cuanto menos increíble y fácil de modificar y modernizar. Dicho eso, el tema con los tanques británicos es que ninguno de los diseños que usaron, a excepción de unos cuantos, eran particularmente malos. Hacían bien su trabajo cuando se mantenían en los roles con los que fueron creados. Es solo que la Segunda Guerra Mundial no fue lo que los británicos predijeron que sería, y eso derivó en que los diseños que produjeron, salvando unos pocos, fueran siempre en su mayoría... Creo que lo que se puede aprender de esto es básicamente que a lo mejor en la próxima guerra en la que te encuentres puede o no ser la que tú planeaste desde antes. Y se debería de tener cuidado en qué aspectos uno se especializa, porque podrías enfocar todos tus esfuerzos y diseños en las áreas incorrectas. Pero bueno, ahora pasemos a lo que será la parte larga del video, y que seguramente causará que quieran cortar mi cabeza y ponerla en una puta estaca. Hablemos de los tanques alemanes. Guten Tag. Como todos sabrán, Alemania después de la guerra terminó en lo que viene siendo básicamente en la verga y más allá. Al haber perdido, se vieron afectados por el Tratado de Versalles, que básicamente en palabras bonitas se cogió en la totalidad de su ejército. Los altos mandos alemanes que quedaron después de la guerra se pusieron a discutir fuertemente cuál fue el problema que los llevó a perder esta misma, y qué doctrina debían adoptar para el futuro de lo que quedaba de su ejército. Y en seguir como estaban a tomar el camino de guerra defensiva que tomarían los franceses, se percatarían que en los últimos años de la guerra se encontraron bastante cerca del concepto de guerra moderna perfecta para sus nuevas tácticas de los Stormtroopers, o básicamente tropas de asalto, que básicamente esta táctica se resume en concentrar todas tus fuerzas en un sector en específico de la línea enemiga, romper dicha línea, rodear lo más rápido posible para cortar los refuerzos y suministros a los enemigos y seguir avanzando, esencialmente matando de esta manera el concepto de guerra de trincheras. Con lo que sí, si no son lo suficientemente autistas como yo para darse cuenta, esto es básicamente la idea de la Blitzkrieg en completos pañales. Ahora, el problema es que estaban bastante cortos de recursos para este momento en la guerra para realizar este tipo de guerra de maniobras. Dígase que no podían ni siquiera cumplir ya la primera parte del objetivo, ya que no contaban con precisamente el arma con la capacidad de hacer esto, porque la prioridad de aquel entonces en el Imperio Alemán se fue 100% a mejorar la marina. Lo que nos lleva a los años 20, donde a pesar de las limitaciones del Tratado de Versalles, entraría un personaje más que vital al hablar de las tácticas mecanizadas y vehículos blindados alemanes, el general, el oficial del alto mando alemán, y que es considerado como parte del ejército alemán desde la República de Weimar, Hans von Seeckt, quien sería aquel que se percataría de que la nueva arma que se creó en la guerra anterior era la clave para poder alcanzar el máximo potencial de la guerra de maniobras que tenían pensada los alemanes. Pero claro, hay un pequeñísimo problema. En el tratado se remarca que los alemanes no podían tener tanques a su disposición, pero como básicamente a Hans le chupaba 3 pingos esto, fue aquel que promovió la idea de intentar a toda costa mecanizar el ejército alemán, cosa que hizo que estos tomaran la decisión de colaborar con los soviéticos para poder producir dichos tanques, aunque en su mayoría serían proyectos sin futuro como los Leichtraktor, por el tema de que se hacían pasar, y no es broma, como equipo de ganadería y de agricultura, en este caso tractores. Pues bueno, esto ayudó bastante a que el ejército se familiarizara con esta nueva arma, pero si algo se puede rescatar de acá, es la producción del Klein Traktor, que literalmente se traduce como tractor pequeño, el cual fue, no irónicamente, el que iniciaría con la primera de 3 generaciones de tanques que se verían en la Segunda Guerra Mundial, en el lado alemán, ya que este fue el precursor
del Panzer I y quien inició con la primera generación de tanques alemanes. La primera generación de tanques alemanes es aquella que vemos antes del inicio del conflicto de 1939, los cuales se resumen en vehículos que siguen la doctrina de blindados antigua, dígase los tanques de crucero que serían los Panzer I y II, estos armados con ametralladoras de tanto 7.62 mm y un cañón de 20 mm respectivamente, que ofrecían una muy alta movilidad para su época y que realmente ocuparían casi que el 50% del material blindado con el que contaba el ejército alemán desde 1933 hasta 1939. Debido a que en este periodo de tiempo en el que Adolfito tomaba el poder y Alemania se comenzaba de nuevo a militarizarse, eran los tanques de mayor número que tenían, pero a pesar de que no parezcan la gran cosa, demuestran aquí un punto crucial que remarca el por qué los alemanes tenían tanto éxito al inicio del conflicto. Y es que a diferencia de los otros países que produjeron en su mayoría tanques con cañones potentes, una gran cantidad de blindaje, lo que los haría sonar como un suicidio tener que enfrentarlos a los Panzer I y II. Aquí entra un oficial de bajo rango en aquel entonces, el cual cambiaría todo esto, el cual se llamaría Hans Guderian, el cual insistió en un solo tema para los tanques alemanes, y era que cada tanque alemán debía sí o sí tener una radio interna. Cosa que no suena como algo bastante importante, pero fue lo que hizo que la manera en que los alemanes usaron estos vehículos fuera realmente efectiva, ya que por un lado los británicos, franceses y si tú quieres añadirlos a los polacos, que tenían realmente vehículos lo suficientemente potentes para hacerle frente a los alemanes, tenían que recurrir a métodos de comunicación bastante atrasados como banderas, palomas, etc. En los tanques alemanes, en cambio, tenías una radio que permitía al comandante alemán mantenerse en comunicación con sus superiores y el resto de tanques de su pelotón, para poder decidir qué maniobras iban a tomar, cosa que hacía bastante fácil el poder romper y destruir las formaciones enemigas que estos se encontraban por su camino, cosa que precisamente le dio el éxito a los alemanes en estos periodos iniciales del conflicto, por esta gran ventaja que parecía algo sin importancia, y en verdad eso sería todo lo que hay que decir por esta generación. Por alargar un poco más el tema, puedo mencionar el Panzer 38T, el cual es un tanque checoslovaco, el cual los alemanes sacaron de su invasión de Checoslovaquia y que también demostró ser una muy buena plataforma, que a su vez sería parte fundamental de la fuerza mecanizada alemana y del cual se producirían diferentes modelos de tanques y recibiría distintas modificaciones, pero debido a sus limitaciones vio muy poco tiempo de combate en su modelo normal, cosa que nos manda directo a la segunda generación de tanques alemanes, donde encontramos a dos grandes leyendas y protagonistas del conflicto, el Panzer III y el Panzer IV. Dos vehículos bastante parecidos, al bueno, estos ser diseñados lado a lado a mediados de los años 30. Esto realmente sería lo que los alemanes tenían en mente desde un inicio cuando experimentaban con los vehículos que anteriormente habían producido y diseñado. Primero veamos el Panzer III. Este fue pensado para ser el vehículo antitanque. Su propósito inicial y final sería el brindar el apoyo antiblindado. Desde el modelo A al G estaría armado inicialmente con el cañón de 37 mm, el cual sería ligeramente inferior en potencia al cañón de 2 libras británico, pero en verdad siendo casi que lo mismo, con lo que sí, básicamente sería más que suficiente al inicio del conflicto para hacerle frente a diversos vehículos que este se encontraría en su camino, siendo realmente efectivo, pero claro, al igual que su contraparte, se chocaría luego de frente contra tanques como los Matilda II o los B-1 bis, que eran más difíciles de dejar fuera de combate, al no tener el suficiente poder de fuego para destruirlos. Así que tenían que recurrir o a usar los 88 mm que originalmente eran antiaéreos para destruirlos, o rezar para que hubiera uno cerca, porque no tenían otra forma de dejar esas cosas efectivamente destruidas. Total, esto dejó en evidencia que se necesitaría mejorar su armamento, con lo que en las versiones posteriores llegaría desde el Panzer IIIF al J el cañón corto de 50 mm KWK-38, y del J al M estaría el cañón largo de 50 mm KWK-39, que sería una mejora sin duda considerable para los Panzer. Y más aparte, estos serían los cañones que desde un inicio se querían montar en el mismo tanque, pero por motivos de que los alemanes empezaron la guerra sin estos haber estado preparados, afectó a que se añadieran estos cañones. Pero de igual manera,
nada de esto funcionaría por mucho tiempo, porque para finales de 1941 y principios del 42, casi que el Panzer III se quedaría de lado en su rol para combatir otros tanques, porque el 50 mm se quedaría bastante atrás cuando se encontraron con los primeros Shermans en las batallas del norte de África, y en especial cuando se realizó la Operación Barbarroja, porque ahí fue el momento donde se dieron cuenta de que la segunda generación de tanques alemanes estaba quedando ya atrás, debido a que, bueno, el Panzer III era básicamente el engranaje principal de su fuerza mecanizada. Y claro, cuando de la nada a este pobre le sale un KV-1 o un KV-2, que a pesar de estar completamente solos e incomunicados podían detener todo un avance debido al alto blindaje que estos tenían y que podían perforar fácilmente a los tanques alemanes, no podían recurrir al Panzer III, cosa que los terminó obligando a literalmente tener que rodear estos mismos tanques para evitar pelear con ellos y simplemente dejarlos ahí abandonados y desear por el amor de Dios que no se movieran. Y bueno, para dejar en pocas palabras, lo que le pasaba al Panzer III al encontrarse uno de estos bichos es básicamente XD. Con lo que de aquí, la producción de Panzer III quedaría un poco de lado, pero no cesaría porque seguiría en producción para distintos vehículos que usarían el chasis del Panzer III, ya sean piezas de artillería, de remolque, o por ejemplo el más reconocido y exitoso de estas variantes surgidas del Panzer III, el Stuka 3, que sería utilizado como un vehículo antitanque. Con esto dicho, hace que nos despidamos del Panzer III para hablar de su hermano gemelo, más alto y robusto, el Panzer IV. El Panzer IV inició como un tanque de apoyo a la infantería. Cumpliría bastante bien su rol para esto desde el primer modelo, que sería el A al F1, armado con un cañón corto de 75 mm. Fue bastante efectivo para su rol que tenía asignado, además de que era el tanque con mayor potencia de fuego que tenían los alemanes a su disposición, y más con introducción de las municiones tipo HIT, que le permitían poder hacerle frente a alguno de varios vehículos más blindados que podían encontrarse. Pero como es claro, esto no sería suficiente por mucho tiempo, y cuando los alemanes se toparon de frente con tanques como los T-34 o los KV-1, sabían que tenían que mejorar el cañón del Panzer IV, por lo que se decidiría a instalar el cañón antitanque de 75 mm KWK-40. Este cañón sería colocado en los modelos F1, con lo que se convertían en el F2, aunque, pequeño paréntesis, en verdad sí existe el Panzer F2, pero solamente por un corto periodo de tiempo. El F2 solamente fue llamado así durante aproximadamente 2 semanas. Después se dieron cuenta de que, oye, sí, este nuevo cañón cambia por completo el rol del tanque. Y si le cambiamos de nombre, y surgiría el Panzer IV-G. Es así de sencillo, el Panzer F2 técnicamente no existe. Vamos a ser honestos. Este es sin duda uno de los tanques alemanes más reconocibles, sin contar los de la siguiente generación. Y con mucho mérito. En sus inicios era un tanque bastante fiable y que gozaba de una alta ergonomía junto al Panzer III por la disposición de su tripulación, el amplio espacio que les ofrecía, la buena gestión de los roles de cada tripulante, etc. Pero el punto clave del Panzer IV, y que lo hace uno de los tanques más exitosos de la guerra, era lo fácil que eran cambiar sus módulos. Y sí que aprovecharon los alemanes el hacerlo. ¿Quieres un Panzer IV multipropósito? Tienes el modelo H con blindaje espaciado y una versión mejorada del 75 mm para poder enfrentarse a vehículos y ofrecer apoyo en la infantería. ¿Quieres uno que sea solamente de apoyo? Tienes los modelos de cañón corto. ¿Quieres una versión barata, multipropósito? Tienes el Panzer IV-J, que directamente está creado para la Gitano Warfare y simplifica el diseño para hacerlo más rápido de producir, pero menos fiable, y básicamente lo deja todo jodido. ¿Quieres artillería o un obús autopropulsado? Tienes de dónde escoger. ¿Quieres un cazacarros? Tienes el Stuka 4 o el Jagdpanzer. Incluso, si tú quieres, tienes una versión que es un fucking submarino. Y miren, a pesar del éxito de estos vehículos, en verdad son parte de lo que demuestran el gran problema de la producción de tanques alemanes, porque no me tuve que leer una infinidad de modelos y variantes distintas con cambios y descripciones tan estúpidas que simplemente son increíbles. Para sorpresa de nadie, a los alemanes les encanta hacer mecánicamente complejos a sus tanques, con piezas tras piezas, y más aparte que cada lote de vehículos que producían colocaban cambios, ya sean grandes o pequeños, al siguiente, porque sí, esa letra que hay en cada nombre es un lote de producción distinto de ese mismo modelo, siguiendo un orden alfabético. Aunque bueno, como dije normalmente, porque hay uno en específico que se lo pasa por los huevos, y después voy a hablar de ese hijo de la grandísima puta. El chiste. Cada lote tenía sus propios cambios, y claro, si lo dices de esa manera, pues
tú dices, bueno, eso es lo que hacía todo el mundo. Cuando tú diseñas un vehículo de combate, lo que quieres es irlo mejorando. Pero los alemanes cambiaban cada cosa sin importancia, que simplemente era ridículo al ritmo que lo hacían. Si no es bastante claro, esto provocó que las fábricas alemanas tengan un gran cuello de botella para producir nuevos vehículos, cosa que, si no lo piensas de esta manera, no se nota bastante. Esto terminó ocasionando que la estandarización en la producción de los mismos sea bastante baja a comparación a la capacidad que tendrían otros países y ellos mismos al no hacerlo. O sea, no bromeo cuando digo que absolutamente todos los tanques más reconocidos de los alemanes sufrieron esto durante sus tiempos de servicio, y aún así que solamente esté hablando de los tanques principales y no sobre otros vehículos como los Stuks, los Marder, las piezas de artillería en este video. Es simplemente ridículo porque lo hicieron con todos, también con estos vehículos. Y esto tiene un gran impacto en la capacidad de producción. Es estúpido. Pero dejemos este tema hasta aquí de momento, después lo volveremos a tocar. Y sigamos hablando de los tanques alemanes, porque aquí vienen los poster boys, los tanques en los que uno piensa cuando se hablan de tanques alemanes. Claro, con esto me estoy refiriendo a la tercera generación, la generación donde vemos el Tiger, el Panther y el King Tiger, los tanques de los que más se ha hablado cuando uno discute de este tema. Esta generación, a diferencia de las anteriores que se enfocaron más en vehículos veloces, maniobrables y con un blindaje en el mejor de los casos decente, trajo un cambio a la idea principal. Y básicamente trajo la idea de construir gordas rolas con mucho blindaje y un cañón de alto calibre, porque bueno, para el punto donde llegaron los alemanes, casi que al Panzer IV le pasaba algo como esto. Por lo que para lidiar con estas nuevas amenazas surgieron nuevos diseños. Bueno, nuevos entre comillas en algunos casos, porque el Tiger 1 estaba en desarrollo desde 1935, un desarrollo infernal debido a que no sabían para nada qué hacer con este diseño los alemanes, porque su reina a inicios no necesitaba necesariamente un vehículo de combate pesado, por lo que en sus primeros modelos se puede ver que básicamente es como una especie de Panzer IV raro, y con el avance del tiempo, después de la operación Barbarroja, se dieron cuenta que podían instalarle un cañón de 88 mm a este carro de combate, con lo que decidieron implementar el cañón de 88 mm KW-36, un cañón más que suficiente para hacerle frente a cualquier vehículo desde su introducción al combate el 29 de agosto de 1942, siendo literalmente el símbolo principal de cuando uno piensa sobre los tanques alemanes, con su primer modelo siendo el H. ¿Por qué el H y no el A? Pequeño paréntesis, los alemanes por algún motivo les pintó cambiar su sistema de designación a uno más raro, por lo que el primer modelo sería el H, debido a que sería el modelo producido por Henschel, un modelo muy distinto al propuesto por Porsche. Sí, básicamente utilizan la primera letra del fabricante, cosa que no duraría tanto porque más adelante regresarían hasta cierto punto con el orden alfabético, con la designación final del Tiger siendo Tiger E, el modelo más avanzado que tuvo. Después de este viene en lo que personalmente es uno de mis tanques favoritos, el Panzer V Panther, el cual buscaría reemplazar a los Panzer III y a los Panzer IV. Siendo una respuesta para los T-34 soviéticos, tuvo un proceso de diseño bastante acelerado. Siendo designado como un tanque medio, genuinamente sería un diseño bastante bueno sobre el papel, siendo un balance perfecto entre poder de fuego con su cañón largo de 75 mm, protección al nivel de un tanque pesado debido a la disposición y forma de su blindaje, y la velocidad de un tanque medio, aunque en verdad técnicamente es un tanque pesado debido a que es más gorda que un IS-2. Pero dejemos que los alemanes digan que esta cosa es un tanque medio. Debido a lo apresurado que fue el diseño y a los problemas de producción existentes para este punto en las fábricas alemanas, pues afectó bastante a su fiabilidad y desempeño. Pero en sus diferentes versiones fue cambiando, ya sea a mejor o peor en algunos aspectos, con su primer modelo siendo el Panther D. Ok, se da por el fabricante. Después de esto viene el Panther A, el cual es la versión más avanzada del Panther y básicamente la versión de producción final que ellos esperaban, debido a que el Panther D fue sacado de las fábricas bastante rápido para la batalla de Kursk. Total, después de este viene el Panther G,
el cual rediseña el mantelete a uno nuevo y pone un motor un poco peor, ok. Y después viene la versión final, la cual la verdad nunca vio combate, ni siquiera salió de fábricas porque su diseño no pudo terminarse antes del final de la guerra, siendo el Panther F. Sí, el sistema de designación alemán estaba recogido después del 43. Cosa que la verdad me encanta remarcar porque es una muy buena señal de lo cogidos que ya estaban los alemanes para este punto. Y genuinamente intenté buscar por qué carajo el Panther tenía un orden tan raro, pero honestamente no encontré nada más allá que la D del primer modelo es por Daimler-Benz y genuinamente me comí la cabeza queriendo saber por qué de esto. Si alguien sabe por qué tuvo un orden tan raro, por favor dígame, la verdad estoy curioso con esto. De igual manera, y algo bastante común para estos dos vehículos es que en sus inicios tendrían muchos problemas mecánicos que se irían resolviendo mientras avanzaba el conflicto. Más sin embargo, no sus problemas de fiabilidad. Estos jamás estarían resueltos del todo al ser imposibles de solucionar por la situación de la industria alemana, la económica y los propios diseños del vehículo. Cosas que se pueden ver, por ejemplo, con los reportes de los tanques Panther franceses después de la guerra. Sí, la sufrieron bastante. Y estos mismos problemas hizo que no fueran tanques tan rentables para Alemania, en especial el Panther, porque esa cosa era un martirio. Sí, amar también es saber reconocer los errores del vehículo. Pero bueno, el último vehículo que tenemos para hablar a detalle es el Tiger II, el cual sería el pináculo de los tanques pesados alemanes y de la tercera generación de estos, entrando muy tarde en servicio a inicios de 1944 y viendo su primer combate hasta julio del mismo año, siendo uno de los tanques más pesados que tuvieron los alemanes en servicio hasta la finalización del conflicto en Europa. Armado con un 88 mm largo modelo KWK-43, ofreciendo una gran potencia de fuego para hacer frente a todo lo que tuviera enfrente, debido a ser la mejora directa del cañón de 88 anterior. Pero como dije anteriormente, y es costumbre con los alemanes después de 1943, la situación de recursos, producción y logísticos hizo que este no pudiera brillar al 100%. Además que honestamente fue una vendida de humo bastante grande, ya que tanto blindaje y protección le jugarían bastante en su contra, debido al peso y a que sus piezas y componentes no estaban diseñadas para este mismo, pues hizo que su tiempo de vida fuera bastante bajo a comparación a otros vehículos. Además que debido a la situación misma de Alemania, combatirían casi siempre sin soporte alguno, con lo que esto haría que fueran fáciles de dejar fuera de combate, que de hecho, eso me hace decir, ¿saben que podrían turbopapear al Tiger II? Un tipo con una calabaza en la cabeza, sino también Billy, Mandy, Irving, el papá de Billy, la mamá de Billy, el primo de Billy, el gato de Billy, Drácula, el general Ernesio, el Héctor Buena Vibra, la señora Claus, el club Serpiente Secreta, el ejército, la tropa Scout 701, el marciano, el presidente, el cartero, las hermanas Dingle Smith, Coco, una llama y un sándwich de pavo con ensalada. Y miren, esto no quiere decir que los tanques alemanes fueran precisamente malos. Esto nos hace regresar a lo que estaba hablando hace rato, sobre la forma de producción que tenían los alemanes. Hace relativamente poco, mientras buscaba información sobre este tema, me topé con una plática sobre la batalla de Kursk, donde el historiador y profesor de la Escuela Naval Americana, Jonathan Parshall, menciona las diferencias entre la producción de bajo costo y altos números que tenían las fuerzas aliadas a la que tenían los alemanes, que se pueden resumir en un sistema de tanques exageradamente caros con una esperanza de vida bastante larga, pero bajos números. Y esto es a donde yo me dirigía cuando mencioné que estaba hasta las bolas de los problemas de los alemanes al producir tantas variantes de un vehículo. Parshall menciona que precisamente el problema se ve bastante con el Tiger I, por ejemplo, que a pesar de haber tenido unos bajos números, esto no impidió que la forma de producción que tenían los alemanes hiciera que en todo su ciclo de producción, un lote de aproximadamente 6 tanques Tiger producidos sea diferente al anterior, debido a los cambios pequeños que los alemanes le daban a estos vehículos o los cambios mayores que, dependiendo, cambiarían poco o nada el desempeño del mismo en el campo de batalla. Y miren, no está mal hacer esto,
Como dije, el resto de países y literalmente cualquier persona lo que quiere es mejorar su vehículo, pero los alemanes, en vez de dirigir los pocos recursos que tenían en solucionar cosas más importantes como mejoras en el armamento, la transmisión, el motor, etc., normalmente gastaban estos recursos en pequeñeces como mover la ventilación de la torreta del Tiger, cosa que hicieron el resto de países al contrario, manteniendo así en producción y en alta capacidad de combate sus modelos más antiguos, básicamente haciendo lo que los alemanes no hacían. Pero a pesar de esto, realmente los tanques alemanes se desempeñaron muchas veces de manera excepcional en el campo de batalla. En especial esta tercera generación, por tener armamento potente y altos niveles de blindaje, cosas que se vieron altamente vitales cuando estos los usarían más que nada para la defensa, porque ya para este punto el ejército alemán se encontró en retirada constante, ya que la logística y recursos no daba para más. Cosa que también genera otro problema, y es que así ocasionó que el conteo de bajas que estos producían a los aliados fuera bastante irregular, en el sentido que normalmente lo que nosotros escuchamos es que un Tiger o un Panther destruía 10 o 20 T-34 o Shermans antes de quedar fuera de combate, cosa que claro es plausible al estos estar a la defensiva. Pero luego tienes récords ridículos como lo de los ases alemanes, que tenían más de 80, 100 o incluso casi 200 bajas. Y nos dejan esa idea de que eran máquinas imparables. Pero claro, olvidamos el pequeño detalle de que las únicas fuentes que tenemos de tales números son o la propaganda alemana o las propias palabras de estos ases, que pueden o no estar atados a los prejuicios personales de los mismos, como a la propaganda que buscaba dar la idea de que esta guerra aún podía ser ganada, cosa que pueden ver un poco más a detalle en mi video de Monte Cassino, por cierto. Igualmente, Alemania acabó la guerra en una posición bastante interesante, debido a que antes de que la guerra terminara tendrían bastantes diseños para nuevos carros de combate, así como toda una serie de tanques que a día de hoy se les conocen como Serie E, la cual buscaba reemplazar los tanques que tenían en producción a favor de una línea estandarizada de tanques que compartirían piezas a más no poder para simplificar la producción, cosa que llegó bastante tarde, vamos a reconocer. Y de esta línea viene un tanque en particular del que seguro muchos han escuchado, el Maus, una caja gigante de casi 200 toneladas armada con un cañón de 128 mm, que sin duda hubiera sido el terror en el campo de batalla, si es que tomas en cuenta la idea plana de que entre más blindaje y poderoso el cañón tenga un tanque, automáticamente es mejor. Que sí, aunque es un vehículo técnicamente difícil de dejar fuera de combates, sería en el mejor de los casos un blanco de práctica gigante para la artillería, un objetivo fácil de rodear para la infantería e incluso emboscar si te lo propones. Y ni hablar de los aviones, porque sobra decir que se los comerían con facilidad al gigante este, sabiendo cómo le fue al King Tiger en la batalla de las Ardenas. Y hablar de este último me hace volver al tema de las fábricas alemanas y mi punto final con los tanques alemanes. Creo que hablaría por muchos al decir que cuando uno piensa detenidamente sobre esta tercera generación de tanques alemanes, resulta más factible el mejor haberla ignorado por completo y enfocar la producción en favor de Panzer IV Stuks, que para los alemanes les permitiría jugar a la misma idea de producción que los aliados, a esa idea de números. La racia acá es que en verdad los alemanes jamás hubieran podido hacer esto. El chiste es que Alemania no podía simplemente seguir este ritmo de producción, porque no importa cuántos Panzer IV pongas en combate, los problemas de la poca mano de obra que tenían seguían limitando la cantidad de estos mismos, y ni hablar del combustible, que fue lo que más les jodió. Combustible. Agua. Está jodiendo, ¿no? Combustible. Está jodiendo. Psycho. ¿Alguien trajo? No traje yo. ¿Nadie trajo combustible? ¿Qué traemos? Un momento. ¿Nadie trajo combustible? ¿Alemania cuándo, culiado? Esto es canónico igual. ¿Alemania cuándo? Por lo que mandar un vehículo el cual ya no tiene la capacidad de hacerle frente a las nuevas amenazas, a tener uno con esa capacidad pero que te valga un ojo de la cara, pues realmente no hay mucha la diferencia entre el gasto de recursos. Creo que todos estamos de acuerdo cuando digo que Alemania jamás podía haber ganado esta guerra en la que se vio envuelta. Y bueno, así como pequeño detalle,
Esto causó que el ejército alemán jamás fuera realmente mecanizado. Esa idea de que tenían muchos tanques o que tenían muchos vehículos blindados, pues es medio errónea. Todavía seguían usando caballos en su mayoría. Esto llegó a tal grado que tuvieron que usar muchos vehículos capturados, que incluso en su afán para cambiar cosas, modificaron para que tuvieran los estándares que ellos querían. Aunque igualmente creo que sobra decir por qué esto fue una muy mala idea. De todas formas, a pesar de que esta última generación es bastante complicada mecánicamente y tiene millones de problemas de fiabilidad, eran la mejor opción que tenían los alemanes. Porque para el punto de su introducción ya no buscaban que pudieran romper las líneas enemigas como antes, sino que pudieran destruir tantos tanques como les fuera posible, antes de que ellos quedaran igualmente destruidos, ya que para los alemanes el perder un tanque era una gran pérdida económica, mientras que para los aliados no era casi nada perder uno, por lo que se esperaba que estos pudieran hacer cuantas bajas fueran posibles antes de ser perdidos, y que los recursos gastados en estos valieran la pena, porque Alemania para este punto se había metido en una guerra económica que ya no podía ganar, por lo que para terminar con los alemanes solo diré, con ellos se puede aprender los problemas que conlleva tener armamento tan caro, más no los recursos para mantenerlo, cosa que hará que todo termine explotando en tu cara y te veas obligado a jugar este juego de números en la guerra donde normalmente siempre saldrás como el perdedor. Y los tanques alemanes no eran malos, solo sufrieron las consecuencias de una mala gestión de recursos, y la decisión de pasar de tanques rápidos con gran maniobrabilidad por estos últimos no fue la mejor, pero era la única que tenían, al querer y tratar de tener vehículos con el mayor performance posible para intentar al menos dar pelea hasta el inevitable final. Y sí, sé que suena contradictorio el decir que estos querían ser lo mejor en el campo de batalla, con tantos problemas que tuvieron, pero las soluciones a estos problemas de fiabilidad que tenían toman tiempo y recursos para realizarse, cosas que Alemania no tenía, siendo así todo el resultado de la única buena decisión que tenían los alemanes debido a su situación económica, de un resto de decisiones que hubieran acabado más rápido con esta. Al final esto nos lleva a la última nación que repasaré en este video, que sufrió de completamente lo opuesto de los alemanes, tanques buenos con una mala fama y en altos números. Hablemos de los americanos. La historia de los tanques americanos en este periodo es bastante peculiar. Como mencioné antes, los americanos basaron toda su doctrina en tanques ligeros de alta movilidad, con lo que para 1939 tendrían solamente un spam horrible de tanques ligeros, en su mayoría siendo los M2 Stuarts, armados con un cañón como de costumbre de 37 milímetros, que era más que suficiente para esta época. Eran bastante rápidos y fiables. Pero ok, ¿por qué no hay una cierta variedad de vehículos en el armamento americano? La cosa es bastante simple, y es que para aquel entonces los Estados Unidos se vieron en una situación económica bastante peculiar, que me gusta llamar la Big Sat. Sí, así le digo a la Gran Depresión, chúpame los cocos. La Gran Depresión causó que el presupuesto militar del ejército americano fuera bastante reducido, y estos mismos utilizaron todo ese presupuesto militar más que nada en la Navy y la Fuerza Aérea, con lo que los proyectos para desarrollar nuevos vehículos blindados quedaría bastante pausado, y la mayoría de los prototipos que verían la luz en esta época serían cancelados. Pero hey, son finales de los años 30, la economía se está recuperando y parece ser que la paz va a seguir en el mundo. Oh. Ok, eso no es bueno. La parte buena es que tenemos un ejército modernizado. Oh, es verdad. Enfocamos todo menos al ejército. Al menos supongo que tenemos vehículos distintos para mandarle a los británicos, ¿verdad? Oh. Sí, creo que deberíamos de producir algo nuevo. Por lo que para 1939, un par de meses antes del inicio de la guerra, entraría en servicio el M2 Medium, el único tanque medio que tendrían a su disposición los americanos, debido a que, como mencioné nuevamente, no necesitaban un tanque distinto para su doctrina y la economía no les daba, hasta que claro se dieron cuenta de que el resto del mundo estaba apostando precisamente a tener tanques medios para sus doctrinas militares. El M2 Medium, en el mejor resumen que se le puede dar a un bicho que solo sirvió como un vehículo de entrenamiento, es que solamente era un Stuart alargado y convertido en un fortín móvil porque por algún motivo le metieron 8 ametralladoras. Bueno,
En verdad sí hay un motivo, y es que los americanos estaban en el pensamiento de entre más ametralladoras mejor, así que las colocaban en cualquier lugar que podían. Pero igualmente, se dieron cuenta de la situación que se estaba viviendo en Europa y se dieron cuenta que este diseño no era precisamente bueno, por lo que se dieron cuenta que tenían que mejorar rápidamente el diseño. Con lo que, experimentando con el mismo chasis del M2 Medium, montaron un cañón de 75 mm en el lateral de este. Se dieron cuenta que era bastante buena idea y terminaron diseñando lo que conocemos como el Nemesis Lee, un tanque que se había diseñado por alguien que escuchó de lo que es un tanque, le dio todo lo que necesita uno, pero que jamás vio o estuvo dentro de un tanque. El Nemesis Lee fue diseñado de manera rápida y tosca en 1940 como una solución provisional para entregarse a los británicos con las leyes de préstamo y arriendo, ya que era el único tanque medio con la más mínima capacidad de combate que podían producir los americanos en masa para ese entonces, ya que el siguiente tanque que veremos seguía en fase de diseño, además que la industria americana no estaba para nada preparada en estos momentos para un conflicto armado de este tamaño. A pesar de esto, en verdad el Nemesis Lee es bastante importante, ya que es el ejemplo definitivo de la idea de producción americana de tanques anteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la nueva que adoptarían, teniendo detalles de los vehículos anteriores e innovaciones que futuramente el siguiente tanque usaría en su diseño, teniendo dos armas a su disposición, un cañón de 37 mm en la parte superior del chasis montado en una torreta giratoria, y un cañón de 75 mm ubicado en la zona lateral del mismo. Ambas armas proporcionarían sin duda un alto poder de fuego, a costo de que básicamente esta cosa era un rascacielos, situación de la cual se quejarían los británicos al norte de África y en especial los soviéticos, cuando ambos recibieron estos vehículos. Así, de paso, un pequeño fun fact acerca de esto: técnicamente el M3 Lee es el primer IFV, ya que a los soviéticos no les gustaba usarlo como un tanque, se dieron cuenta que con el amplio espacio que este tenía, podían usarlo para transportar tropas al campo de batalla, usando las escotillas laterales para bajar a estas mismas unidades. La parte chistosa de todo esto es que cuando los americanos se enteraron de esto, decidieron que los siguientes lotes que entregarían a los soviéticos tuvieran esas puertas selladas para evitar que siguieran haciendo eso. Total, a pesar de estas críticas, en verdad el M3 Lee fue bastante bueno. Y este es el listado de vehículos americanos, los cuales eran excelentes pero tienen una muy mala fama, debido a las historias o problemas que tenían, pero que fueron solucionados tiempos después, aunque de eso hablaré más adelante, a detalle en el final. El Lee, la verdad es que era un tanque el cual los americanos hicieron a prisa y colocando todo lo que fuera posible para que este funcionara en cualquier situación, teniendo la velocidad de un tanque medio, el armamento y poder de fuego de un vehículo de infantería y una infinidad de ametralladoras, porque bueno, son americanos, van a poner cada arma cada vez que puedan. Era un tanque con la capacidad de hacer frente a los alemanes y que de hecho estos mismos tenían a Lee en un podio, y quiero admitir que gracias a Auslander me enteré de esto. Es mi canal de YouTube favorito, que los alemanes lo tenían como una amenaza considerable y lo usaron como un vehículo comparativo para demostrar la superioridad de su nuevo tanque, el fucking Panther. Aunque, detalle chistoso, en algunas características el Lee seguía superando al Panther, pero eso es otro tema. Como siempre, todo lo bueno tiene un final, y los americanos terminaron de diseñar el tanque con el que verdaderamente querían ganar esta guerra. El Lee ayudó bastante a darle más tiempo de desarrollo al siguiente tanque, al M4 Sherman, el que sin duda es el tanque más reconocible de este conflicto junto al T-34. Armado con un cañón de 75 mm en una torreta giratoria, contaba con blindaje angulado, una movilidad decente para tener un motor radial que no era precisamente bueno, y que fue bien recibido por las tropas, haciendo que viera acción desde su introducción en 1942 en el norte de África hasta el final del conflicto, y siguiendo hasta incluso la guerra de Coreas y demás conflictos. Es de los vehículos más importantes en todo este listado de vehículos que he dicho a lo largo de este video, ya que no solo vio todos los frentes de la guerra, sino que era bastante fácil de modificar y actualizar, teniendo una infinidad de variantes que si mencionara no acabaría jamás, aunque tomaron bastante tiempo para ser implementadas, es verdad. Y sí, sé perfectamente que es de lo mismo que me quejé de los tanques alemanes, de que no podían dejar un vehículo en paz sin meter millones de cambios y modificaciones al mismo.
La diferencia clave acá es que la base industrial americana podía soportar estos cambios y sacar estos vehículos en números bastante impresionantes. Y miren, honestamente creo que no hay mucho que decir realmente sobre el Sherman que no se haya dicho ya. Todo el mundo sabe de él y cómo fue implementado. Cañón de 75 estabilizado, que le daba bastante ventaja para disparar en movimiento, un blindaje bueno para luchar contra otros tanques medios de su época y una gran fiabilidad. Pero a pesar de estos hitos en su diseño, aún existen esas creencias de que los tanques americanos eran malos, y todo eso viene del frente en Italia y Francia más que nada. A pesar de la carrera impresionante que tuvo el Sherman, es común escuchar muchas veces de distintas partes de que este era una trampa mortal o un polvorín con orugas, debido a que los alemanes que se encontraban a la defensiva destruían una notable cantidad de Shermans con sus tanques más pesados o cañones antitanque posicionados perfectamente para hacer emboscadas. Y ya sabes, lo que siempre pasa en combate entre fuerzas atacantes y defensoras, que es parte de la historia de la guerra en general, y lo único que cambia en estas situaciones es cómo el atacante lidie con estas defensas, y dictará si los ataques fueron efectivos o no. Incluso que los propios alemanes sufrieron esto mismo cuando se encontraban con posiciones defensivas más que preparadas por los soviéticos. Pero sí, el Sherman era una verga de tanque por no rebotar y aguantar los tiros que ni los otros tanques de aquella época podían aguantar. Y ese en sí es el punto con los americanos en cierto modo. Sé que no he hablado de otros tanques como el M10, el M18, pero esos eran tanques con propósitos distintos. Ahorita estoy hablando de los tanques principales. En este caso sería el Sherman. Y precisamente hablando de este, es el que más fácil se puede englobar este tema. El problema que se señala normalmente con el Sherman es que no estaba preparado para luchar contra la tercera generación de tanques alemanes, que el alto mando aliado por lo visto debía de tener conocimiento total de la existencia de estos vehículos y que les tomó demasiado tiempo el poder mejorar la capacidad de combate del Sherman contra otros tanques para poder darle una mejor chance de combatir a estos, o producir un nuevo vehículo totalmente distinto como sería el caso del M26 Pershing. Y sí, debo de admitir que les costó bastante llevar nuevo equipamiento al frente de batalla, incluso el propio Sherman es un ejemplo de esto, tardó bastante en llegar. El problema acá no era como tal el económico. Venga, la economía americana, a pesar de estar saliendo de la Gran Depresión, era más grande que la de todos los países miembros del eje en conjunto. A diferencia del resto, el problema americano era la ubicación. Todo ese océano infinito entre el corazón de su industria militar y el frente del conflicto tanto en Asia como en Europa. Ahora, en general es más algo bueno porque así tanto los civiles como la industria de guerra podían verse seguras. Pero esto también quiere decir que todo lo que mandaran no podía ser devuelto para reparaciones o mantenimiento. Un problema que se puede ver en literalmente cada vez que se metieron en una maldita guerra, básicamente. Por lo que todo ese equipamiento, armas y en especial vehículos que mandaran al frente debían estar hechos para poder recibir mantenimiento en el campo de batalla. Básicamente, a diferencia de los alemanes, rusos y británicos, que podían llevar de vuelta a las fábricas más fácilmente sus vehículos en comparación a los americanos, que estos últimos, si querían hacer esto, provocaban que una tarea bastante simple se convirtiera en algo enorme, que gastaría incluso más recursos que producir un vehículo nuevo. Por eso mismo, todo tenía que estar a la perfección con los tanques americanos, o ser fácilmente reparable en el campo de batalla o en un depósito de campaña. Y para lograr esto, estos mismos vehículos debían de pasar por más pruebas de lo normal hasta alcanzar el estándar deseado por el ejército. Carajo, el Sherman con el cañón de 76 milímetros estaba más que listo para finales del 42, pero este tenía tantos problemas que tuvieron que hacer reworks al diseño hasta alcanzar la ergonomía y la fiabilidad deseada. Vamos, incluso el siguiente tanque de la lista, el M26 Pershing, estuvo en desarrollo mucho antes de lo que muchos imaginarían. Para quien no sepa, el Pershing no entró en servicio hasta inicios del 45, pero el desarrollo de este se remonta hasta inicios del 42. Después de que los americanos hicieran su primer diseño de tanque pesado, el M6 Heavy Tank, el cual no cumplía con las respectivas expectativas deseadas por el ejército y que por lo complicado que era simplemente trasladar este vehículo al frente de batalla, pues hizo que comenzaran a desarrollar un nuevo tanque, buscando reemplazar al mismo Sherman que acababan de producir. Este nuevo tanque estaría armado inicialmente con un 76 milímetros, el cual sería conocido como T-20, pero esa cosa era tan jodidamente mala
que el ejército no lo quiso, y esto se repetiría una y otra vez con 4 diseños distintos para poder alcanzar el modelo final que convencería al ejército de utilizarlo. Pero igualmente, al M26 Pershing casi que lo aceptaron a regañadientes, ya que no había ninguna otra opción más allá de, digamos, el M36 Jackson en aquel momento, ya que este estaba armado con un cañón de 90 milímetros y tenía una disposición de blindaje aún mejor. Y aún así de que el ejército lo aceptara, si ustedes conocen bien al Pershing sabrán que los primeros modelos acarreaban bastantes problemas. Muy pocos vieron combate en aquel momento, pero aún así de que hubo pocos, estos cada vez que combatían lograron demostrar lo que eran capaces, y mucho más adelante en la guerra de Corea consiguieron demostrar realmente lo efectivos que eran. Así que esta problemática de que los altos mandos no pensaban con antelación y suministraban a las tropas con vehículos y armamento necesario para combatir eficazmente a estas nuevas amenazas no es para nada cierto. A menudo eran los propios soldados que decían, andate a la re mierda, no voy a ocupar eso. Y estos casos se pueden ver en el propio día D. Había cosas nuevas disponibles. En el día D tenían a su disposición los Shermans de 76 ya, pero los propios comandantes se negaban a usarlos al estos decir que los modelos de 75 milímetros de los Shermans eran más que suficientes para hacer frente a los alemanes y no veían necesario el tener que volver a entrenar a sus tripulantes para operar tanques nuevos, lo cual sí es verdad, siendo que era bastante raro encontrar a los tanques alemanes más pesados, pero claro, que la probabilidad fuera baja no necesariamente quiere decir que sea un 0 absoluto, por lo que de encontrarse uno, terminaban causando la clásica idea que tienen muchos de 5 Shermans por un Panther. Esto haciendo referencia a que necesitaría 5 Shermans para acabar con este mismo. Por lo que en retrospectiva, fue un grave error de estos mismos comandantes el confiar demasiado y no optar por mejor estar preparados en los eventos de en caso de. Por lo que al final, esto me hace llegar a la conclusión de los tanques americanos. Esta idea de que el Sherman, el M3 Lee y cualquier otro vehículo que ellos pusieron en combate eran malos o trampas mortales es más que nada un malentendido de cómo la idea americana de producción y funcionamiento de su ejército fue en este tiempo, con el problema principal de estar luchando una guerra tan lejos de casa. Y la solución a la que llegaron sin duda era la más inteligente. No tomar riesgos en armas nuevas que te revienten todo a su paso pero sean difíciles de manejar, como fue el caso de los cañones de 90 milímetros en sus inicios, o un tanque super blindado, que te aguante todo lo que quieras pero su fiabilidad y ergonomía sean una pesadilla, y casi que imposible de reparar en el campo de batalla, como básicamente hizo literalmente el resto del mundo, menos Alemania. Con lo que dicho eso, quiero cerrar esta parte con una frase bastante simple, pero que ejemplifica a lo que me refiero. Sí, es verdad, el Sherman realmente le costaba luchar y destruir a los Tiger, a los Panther, a los King Tiger, más que nada porque a estos últimos les explotaría la transmisión antes de que siquiera los Shermans pudieran encontrarlos. Bueno, ese sí que fue un video bastante largo. Y no me refiero precisamente a la duración del mismo. Antes que nada, sí, ya sé, desapareció un año entero y más aparte había prometido exactamente un año atrás este video. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Como dije antes, soy alguien bastante ocupado y que se rasca los huevos bastante a menudo. Así que en lo que hacía las investigaciones para el video, pues tenía que asistir a la universidad. También tenía que ir a trabajar. ¡Ay, mierda, el tenedor! Y pues no me quedaba mucho tiempo libre para realizar la edición del video. Además que en pleno desarrollo de este mismo, a inicios de año, el editor que usaba hizo muchas funciones de este de pago, así que me tocó comerme una mierda y tener que empezar desde cero en otro editor distinto y más aparte aprender a usar este mismo. Aprovecho este pequeño momento para decir chingas a tu madre CapCut. Y de todas formas, cuando justamente tenía el tiempo libre para seguir editando el video, pues mis amigos me hablaron de que teníamos que ir a Urania de viaje. ¿Dónde mierda están? Abajo. Hubo uno al fondo. ¡Soy yo! Fue bastante divertido, no voy a negarlo. Maxi. ¡Ay! Ah, estoy bien. ¿Por qué nadie sabe caer? Puta madre. Soy el único que no se partía las piernas, ¿acaso?
¿Dónde? Y ese. ¿Y este? ¡Granada! ¡No! Hasta que me comí un granadazo. ¿Dónde está? ¡La concha de su madre! ¡Mataron a Iván! Y tuve que reposar unos días en Los Santos. Pasaron cosas allá también. ¡Adiós! También tuve que luchar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero no tenga antiaéreo. ¡Sí, sí tiene! ¡Oh, shit! ¡Brincas! Después tuve que manejar algunos tanques y aviones. No, ya no vi. China estúpido intentándome hacer un cobra en su Su-27 de mierda. Comete esas balas, no sirve el cobra, animal. Simbolito de paracaídas es que abandonó la partida. Me equivoqué. Hay un Jack Panzer acá, Leo. Ya no. Pilotar unos mechas. ¡Fernando, puto! ¡Ah! Lo está violando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Comandar unos ejércitos en el Báltico. El S-300 le acaba de dar un depósito de municiones aliado. Y también hacer cosas bastante importantes con mis amigos. Announce that I will be graduating from Hololive on May 1st, 2020. Y actualmente, pues, estoy en mi etapa autista de barcos. Puta, come por todos en la colonia, boludo. Sí. Deberías ahí. ¡Curioso! Y de entrenador de caballos. Renovar con la olla. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Yeah! ¡Lo hizo, weón! ¡Lo hizo! Dropkick. Todas estas son excusas de por qué no hice el video. Tal vez. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Con lo que no me queda más que decir que gracias por haber visto este video. Denle like si es que les gustó. Compártanlo con otros autistas que les guste escuchar a Gorro hablar de armamento e historia. Y más adelante haré una encuesta en mi canal para saber qué nación quieren ver primero. También, si quieren al menos saber si sigo con vida, este es mi Twitter. Síganme si quieren también. Y bueno, no sé con exactitud cuándo sea la siguiente vez que los vea, porque de aquí en 10 días me vuelvo para Ucrania. Pero bueno, ahora sí. Una vez dicho todo esto, he sido Iván, espero les gustara el video y los veo hasta la próxima.